Para este análisis comenzamos con la carga de varias librerías en R, necesarias para trabajar con datos clínicos. Utilizamos dplyr para manipular los datos, ggplot2 para visualizaciones, arrows y arrowsviz para aplicar reglas de asociación, igraph para representar redes y viridis para mejorar los colores en los gráficos. Además, instala manualmente una versión específica del paquete arrows, asegurando compatibilidad en el análisis posterior. Para la pregunta 1, cargamos el archivo patient-metabolic.txt, el cual contiene registro de pacientes con síntomas metabólicos. Usamos read.csv para leer el archivo, asegurándonos de mantener los datos como texto para así no perder información clínica importante. Luego aplicamos uniq para identificar cuántos pacientes únicos hay, usando la columna ID y cuántos síntomas distintos se reportan. Analizando la columna symptom, este es el primer paso, nos da una visión general del tamaño y diversidad del conjunto de datos que vamos a estudiar. Además, planteamos dos hipótesis, que es la hipótesis nula, que nos dice que los síntomas metabólicos se presentan de forma independiente, es decir, que no existe relación entre ellos, y la hipótesis alternativa, que propone que sí hay asociaciones significativas entre los síntomas, lo que significa que ciertos síntomas tienden a aparecer juntos en los mismos pacientes con más frecuencia de lo que ocurriría por azar. Estas hipótesis son fundamentales ya que permiten aplicar minería de datos con sentido estadístico, ayudándonos a descubrir patrones clínicamente relevantes. Para la pregunta 3 se analiza cuántos pacientes presentan exactamente 1, 2, 3 o 4 síntomas. Para esto se agrupan los registros por paciente mediante group by ID y se cuenta cuántos síntomas únicos presentan cada uno usando n-distinct symptom. Luego se filtran los casos que tienen entre 1 y 4 síntomas y se realiza un conteo total por cada grupo. Esto nos da una visión clara de cuántos presentan múltiples síntomas, lo que puede ser útil para encontrar la complejidad de los casos clínicos y planificar intervenciones médicas más específicas. Como podemos ver en la tabla, indica que 3.814 pacientes tienen solo un síntoma, mientras que 3.092 presentan 2. Un grupo menor, con 1.511 y 676 pacientes respectivamente, muestran 3 y 4 síntomas. Esto indica que aunque muchos pacientes tienen cuadros clínicos simples, también existe una proporción significativa con múltiples síntomas, lo que refleja distintos niveles de complejidad en la población estudiada. En el enunciado 4 nos pide cuáles son los 5 síntomas más comunes y cuántos casos hay de cada uno. Para esto tenemos el siguiente código. Vamos a comenzar con nuestro conjunto de datos, que lo vamos a llamar datos igual, y lo vamos a pasar por una serie de transformaciones con el operador pipe. En la segunda línea tenemos lo que es distinct IDI symptom, que este es un paso clave ya que nos va a eliminar los registros duplicados del mismo síntoma reportado por el mismo paciente. Es decir, que si un paciente reportó fiebre 2 veces, solo lo va a contar una vez. Esto nos va a garantizar que no estemos contando sus síntomas duplicados por error. Count Symptom Sort Through. Aquí lo que vamos a hacer es contar cuántas veces aparece cada síntoma en los datos filtrados. Cada fila será un síntoma y el número de pacientes único que lo reportó. El argumento Sort Through lo que simplemente hace es ordenar los síntomas de mayor a menor frecuencia. Y vamos a pasar a la siguiente línea, que aquí tenemos Head 5, que nos ayuda seleccionando únicamente los 5 primeros síntomas de la lista ordenada, es decir, los síntomas más comunes. Aquí tenemos el remain síntoma, symptom, número, casos y es igual a n. Aquí lo que hacemos es renombrar las columnas para que los nombres sean más claros y la columna symptom pasa a llamarse síntoma y n se convierte en número de casos. Con print top 5 comunes finalmente vamos a mostrar el resultado en la consola, en donde vamos a obtener una tabla con los 5 síntomas más frecuentes y cuántos pacientes lo reportaron. En la pregunta 5 nos pide crear un diagrama de barras para representar los 25 síntomas más frecuentes, ordenados por frecuencia relativa de mayor a menor. Para esto tenemos el siguiente código. Frecuencia Stable Dato Symptom nos va a ayudar a contar cuántas veces aparece cada síntoma en todo el conjunto de datos. Esto nos va a dar una tabla con el nombre del síntoma y de la frecuencia total. Para obtener las frecuencias relativas, primero vamos a calcular la proporción de cada síntoma. Esto lo hacemos con el prop table frecuencias. Lo vamos a hacer con respecto al total de síntomas reportados y así vamos a saber la proporción que representa cada síntoma. En la tercera línea vamos a transformar la tabla en un formato un poco más manejable, que va a ser un data frame. Le vamos a otorgar nombres más claros a las columnas, symptom para el nombre de síntoma y freq_rel para su frecuencia relativa. Con top frecuentes, arrange, describe, frequent_rel y science scale n es igual a 25, lo que vamos a hacer es ordenar los síntomas de mayor a menor según su frecuencia relativa y seleccionamos solo los 25 primeros, es decir, los más frecuentes en toda la base de datos. En esta línea vamos a comenzar con la creación de la gráfica. ggplot en este caso nos ayuda a crear la gráfica. Aquí tenemos el AES que nos va a ayudar a definir qué es lo que va en el eje X y qué es lo que va en el eje Y. En este caso en el eje X vamos a tener lo que es el symptom y en Y vamos a tener lo que es la frecuencia relativa. Jump bar es para crear las barras, aquí definimos el color morado. Labs nos ayuda a crear los títulos y las etiquetas de los ejes para la gráfica. Y Tem que nos ayuda a girar las etiquetas del eje X para que nos encimen y sean legibles. Lo que vamos a obtener al dar a correr este código va a ser lo siguiente. Vamos a tener como resultado una gráfica de barras con los 25 síntomas más frecuentes. Los vamos a tener ordenados de mayor a menor y cada barra va a mostrar qué tan común es cada una de las proporciones al total de síntomas reportados.
Entonces, continuando con la pregunta número 7, nosotros tenemos que generar las reglas a priori del conjunto de datos dado a partir de los pacientes con síntomas metabólicos. En este caso, vamos a ejecutar el código. En este código nosotros primero tenemos que seleccionar o leer los datos de forma para que funcionen con las transacciones. De esta forma se separan dos columnas en las que se van a acumular y se van a ir trabajando. Entonces, para ello, nosotros tenemos que dar un nivel de soporte y un nivel de confianza. El nivel de soporte es básicamente que existan al menos dos transacciones para el ítem. De esta forma es considerado como influyente estadísticamente. En cuanto a la confianza, es la probabilidad mínima de que la consecuencia se dé, dado que existe un antecedente. Entonces, con la función de la priori, nosotros vamos a realizar las diferentes búsquedas de las reglas a partir de los datos. Con ello nosotros vamos a imprimir la cantidad de reglas que se tuvo. Aquí se realiza un código en el caso de tener datos muy grandes y varias cantidades de reglas. Nosotros minimizamos este nivel de soporte de confianza para que las reglas sean menores y se utilicen solamente las 10 más importantes. En este caso es cuando se tratan con reglas que sean mayores de 50 reglas. También se utiliza la función de cat, en este caso para la impresión de las reglas finales. Como nosotros podemos poner aquí, previamente nos da el número de reglas generadas de 9, por lo que la parte de que las reglas son mayores de 50 pues no se ejecutó, debido a que no se ejecutaron las cantidad de reglas. De ahí nosotros tenemos que construir las reglas. En este caso tenemos primero el número de LHS significa left hand side. Este caso no representa al antecedente. LHS es right hand side, que no representa al consecuente. Tenemos también los support, que es la proporción de transacciones, donde va a aparecer LHS y LHS. De ahí tenemos a la confianza, que es la probabilidad de que, dado que se dio LHS, se dé también LHS, es decir, dado que se da la frecuencia, se genera un antecedente. También tenemos el valor de lead. Lead es básicamente, nos ayuda a medir la frecuencia con la que LHS y LHS aparecen asociados. Y por último, count. Count es es un conteo del valor del número de transacciones que contiene a LHS y LHS. Entonces, con ello nosotros podemos observar primero que el antecedente, que el consecuente común, en este caso, es la fibromialgia. Y esto se puede ver representado en las siguientes gráficas, que esto nos lleva a la pregunta número 8. En este caso, vamos a ejecutarlo. En esta pregunta número 8, a partir de la regla de asociación que ya se dieron, nosotros vamos a generar diferentes gráficos. Que en este caso vamos primero a obtener un gráfico de dispersión. En este gráfico de dispersión se va a poder relacionar el soporte con la confianza, con el nivel de confianza, y además se va a poder observar si es que las reglas son intensas, es decir, si es que se presentan reglas que tienen gran probabilidad de que fueran. En este caso, esas reglas se representan con los puntos de color más fuertes. Y en cambio tenemos a los puntos de color un poco más tenues que representan todas las reglas, que en este caso tal vez no tienen tanto nivel de certeza contra el que puede representar con grandezas. Entonces también nosotros obtenemos el gráfico de circular basándose en los grafos que podemos ver aquí, y en este caso podemos visualizarlo de mejor manera en esta ventana de acá. Entonces nosotros vamos a obtener un gráfico que se pueden observar pequeños círculos. Estos círculos representan a los ítems, o en este caso a los diferentes síntomas que pueden existir dentro de nuestros datos. Con ello nosotros vamos a ver que se pueden ir relacionando, por ejemplo, esta círculo se relaciona con el círculo acá y a la vez con fibromialgia. Vemos que esto nos va a poder dar un entendimiento visual de que nosotros obtenemos de una regla final. Entonces, todos los datos de la mayoría de los síntomas y la regla que se generaron tienen la consecuencia de uno de los síntomas, y por medio de esta asociación de reglas que hay en estos círculos de trabajo se relacionan completamente a fibromialgia. Esta gráfica, basada en los grafos, significa que los nodos son ubicados a pequeñas flechas o aristas que nos indican la asociación entre las reglas. A mejor de los códigos utilizados, nosotros primero para graficar el dato de dispersión, que en este caso vamos a usar reglas finales. Primero seleccionamos un método de descarga que nos va a generar el diagrama de dispersión por cada una de las reglas que nosotros obtuvimos, y explicamos que en X queremos que sea su nivel de suerte y en Y sea el nivel de confianza. Shading, en este caso nuestro agregador, van a obtener los puntos a partir de la variable de Y, en este caso sería si es que la relación o la regla es fuerte. Y name es simplemente para poner el tipo de nuestro gráfico. En cuanto al gráfico de circular basado en grafos, nosotros primero determinamos que luego vamos a utilizar la regla final, el tipo de gráfico que vamos a utilizar, y utilizamos la función finalidad de igraph. En este modo nosotros podemos seleccionar que va a ser un círculo de gráfico, y con ello vamos a poder calcular las fórmulas de gráfica para que puedan ir colocando las diferentes reglas y las asociaciones. Con ello nosotros vamos a poder ir diseñando nuestro gráfico, por ejemplo poniendo colores, incluso los colores de las flechas,
podemos cambiar el nivel de la moneda, los ítems, y con eso podemos tener una visualización un poco más estética.